subiendo a lo largo del tiempo hasta que lo paraliza completamente. Es algo momentáneo, pero como también afecta los músculos respiratorios, si no recibe ventilación asistida, el paciente puede quedar muerto, se puede morir. Entonces, por supuesto, la frecuencia es muy baja, 0,01%, pero tanto en chikungunya como en Zika se observó síndrome de Guillain-Barré. Luego la recuperación es bastante lenta, porque habría que hacer plasmaféresis para filtrar la sangre, eliminar anticuerpos de la placa motora, utilizar interferón para disminuir el efecto de esos anticuerpos sobre las placas motoras y hacer seguimiento y ventilación mecánica hasta que el paciente pueda sentirse solo. Incluso hay pacientes que tardan hasta 2 años en recuperarse. Yo tengo por ahí un pacientico que quedó como si hubiese, tú piensas que le dio fue un ACV y fue Guillain-Barré. Entonces el dolor articular ya les expliqué qué era. También puede presentar cefalea, dolor difuso a nivel de espalda, mialgias, náuseas, vómitos, poliartritis, un rash cutáneo y también puede aparecer una conjuntivitis, pero probablemente aparece sea séptimo al día 8º. El rash aparece más o menos en el 50% de los pacientes y se ve de esta manera. Es más, tiende a ser como unas máculas que tienden a confluir. Y a nivel de, sobre todo a nivel de articulaciones, es decir, de miembros inferiores y articulaciones. Hay una clasificación clínica que dice que la fase clínica aguda, de 1 a 10 días, el paciente tiene la fiebre, artralgia, todos esos dolores, rash maculopapular, que aparece aproximadamente en el 3er día. Las formas más severas, sobre todo en pacientes mayores de 65 años, o que tienen una enfermedad subyacente, es decir, bastante doloroso e incapacitante. Luego está 10 días después, hasta 3 meses, el paciente tiene recurrencia de síntomas reumáticos, queda con dolores, sobre todo dolores matinales. Un dolor característico a nivel de articulación de tobillo y rodilla durante los 3 a 6 meses posteriores a la infección. Eso es típico que pasa. Poliartritis, exacerbación del dolor, tendinocinovitis hipertrófica, y a nivel crónico en algunos pacientes después de 3 a 6 meses puede haber fatiga, hay depresión por estado de postración, artralgias inflamatorias y puede incluso provocar como que la exacerbación de cuadros reumáticos preexistentes o la aparición de un cuadro reumático, es decir, que estaba como que oculto, no se había manifestado, se manifiesta en ese momento. El diagnóstico, fíjense que aquí se compara chikungunya con dengue. Fiebre más o menos igual, la fiebre por chikungunya aparentemente es más alta, el dolor, las mialgias son más frecuentes en el dengue, pero las artralgias por supuesto son mucho mayores a nivel de chikungunya. Diferencia entre mialgia y artralgia: dolor articular, dolor muscular, recuerden. Mialgia, dolor. Fíjense, las cefaleas son más o menos iguales, el rash es más pronunciado en chikungunya. Discrasias, la discrasia es algo que vemos en la hematología, es decir, aumento de la hemoglobina, por ejemplo, disminución de plaquetas, es más característico del dengue. Los casos de shock son más frecuentes en dengue, no se presentan ahí. La leucopenia es mayor en dengue, neutropenia mayor en dengue, linfopenia es igual, hematocrito elevado y trombocitopenia más característico de casos de dengue. Entonces, pareciera que desde el punto de vista de laboratorio y de signos clínicos, la manera de diagnosticarlo sería la presencia de las alteraciones, es decir, el dolor articular, el seguimiento de esas alteraciones, porque lo demás es así como que muy sutil. Hay que hacer comparaciones, bueno, si ya tiene menos prolongado, no sé qué, pero a menos que hagamos diagnóstico serológico directo, no, por tratamiento no puede, es decir, por paraclínico y por clínica hay que ser muy observador y acucioso con eso. El tratamiento, reposo por supuesto, uso de acetaminofén. Aquí el problema es justamente lo característico, lo que podemos tener para caracterizar bien la fiebre de chikungunya es que hay que descartar que sea dengue, porque si no hay dengue no hay problema con las plaquetas, por lo tanto pueden tomar aires, ibuprofeno, naproxeno, porque si ustedes le dan a un paciente reumático con artritis reumatoidea
acetaminofén o mandafenona. Eso no hace nada. Ni tampoco le puedes poner morfina, pero vuelve drogadicto. Fisioterapia por lo menos 1 mes o 2 meses después de la crisis. Y con respecto a Zika, es una arbovirosis emergente. El Zika forma parte de la familia Flavoviridae, es un flavovirus, es también ARN monocatenario, por lo tanto no es tan variable. Se conocen varios serotipos de Zika, sin embargo solamente 2 son los que están relacionados con infecciones en humanos y tienen potencial pandémico. Nosotros tuvimos la pandemia más fue descrita en 1947, es de tipo enzótico, es decir, junto con la fiebre amarilla, que sí se repite. Sin embargo, nosotros que nos metemos en cosas donde no debemos, a partir de 1954 se empezó a diagnosticar casos en humanos, sobre todo en Nigeria, en Malasia en el 66, y en 2007 hubo un brote importante en las Islas Yaque. Y en 2013 comenzó en la Polinesia Francesa y luego aparecieron casos en Brasil. Cuando aparecieron los casos en Brasil en 2014, los brasileros nos advirtieron, eso fue el Congreso Internacional de Arbovirosis, nos advirtieron: Colombia y Venezuela deben prepararse para una epidemia de Zika. Nadie les paró. 2 meses después, todo el mundo tenía Zika. Después empezaron con las teorías conspirativas, porque resulta, saben que el Zika se relacionó con microcefalia. Así, cuando la mayor complicación era que las mujeres embarazadas se infectaban con Zika y había riesgo de que tuviese microcefalia porque Zika traspasa la barrera transplacentaria, tiene afinidad por el sistema nervioso central y todas esas cosas. Llegó un momento en que se empezaron a hacer estudios, entonces toda microcefalia que aparecía se suponía que era por Zika y buscaban una forma loca de conseguir que fuera Zika. Pero resulta que los únicos estudios que se asociaron efectivamente Zika con microcefalia fueron los estudios en Brasil. Entonces, las teorías conspirativas dicen que es que en Brasil se empezó a colocar un tipo de vacuna para embarazadas que aparentemente tenía algún, es decir, como efecto secundario, ponte 0,0 no sé cuánto por ciento, pero creo que tanta gente ya, que podía provocar alteraciones neurológicas. Nunca se terminó de demostrar nada, la gente se hizo la loca y como comenzaron enfermedades locas ya nadie le paró. Pero eso quedó todavía pendiente porque Zika se estudió mucho, porque ¿cómo ocurría eso? Encontraron que virus Zika podía estar presente en el semen y podía ser yo creo que el único caso de infecciones de transmisión sexual de una arbovirosis. De esas cosas raras que pasa, que eso está publicado y todo. Entonces, fíjense, en 2014 en el noreste de Brasil y nosotros después nos lo pasaron. En 2016 se extendió por todas partes. ¿Cuál era la principal complicación? Fíjense entonces que tenemos que dengue, chikungunya y Zika se transmiten por la picadura de Aedes. Aquí, Aedes aegypti es fundamental. Albopictus no fue tan diagnosticado, aparentemente no es tan eficiente como Aedes aegypti. Aquí está, vean, fue el primer arbovirosis que fue descrito que además de la vía vectorial utiliza la vía de transmisión sexual y que puede haber transmisión vertical durante el embarazo. Entonces, eso es lo que se relacionó con la posibilidad de desarrollar alteraciones de tipo neurológico, incluyendo microcefalia. Me pasó como el muchacho que te comentó que fue uno de los primeros casos, a mí me llevaron ese peito, yo tenía todo, estaba fulminada y me picaba horrible, tenía súper rico y parecía un bicho raro ahí, como un zoológico, venían a verme, ay, por eso parece campeón, ay, por eso parece campeón, todos veníamos que ya le dio, no, y no sabían qué era, entonces vamos a pillarla, llevarla a Caracas. Y después que todo el mundo, el boom del Zika, y yo, después yo curada. Y yo, era Zika. Cool. Aquí. El Zika lo Ajá, vamos a ver. ¿Cómo ustedes diferenciarían, ya que ustedes vivieron en la época del Zika de chikungunya y dengue? Además de la picazón roja y de la falta de artralgias. Es decir, no hay mucho dolor articular. ¿Hay algún signo característico?
que se presenta más o menos como el 60-70% de los casos. ¿De Zika? ¿Ah? ¿De Zika o de dengue? De Zika. No hay tanta fiebre. Pero lo que pasa es que cuando tú tienes que decir no hay tanta, no hay forma de suponer eso. Que es tanto para ti, que es tanto para ella. Entonces hay un signo característico. Sí, hay menos fiebre. La discretis, creo. La conjuntivitis. Conjuntivitis. La conjuntivitis es característico de Zika. Las demás pueden provocar Sí, sí. algún cuadro de conjuntivitis, pero la conjuntivitis es algo que llama mucho la atención, que tenga fiebre y conjuntivitis. Es característica de De Zika. Zika. Así como las artralgias son características de chikungunya, es decir, la conjuntivitis. No, Es decir, eso Zika conjuntivitis. y ojalá que no, Dios mío, eso no me dejó dormir, eso es horrible. O sea, El dengue no. funciona mejor leche de magnesio. Lo que pasa es que en esa época no se conseguía. La leche de magnesio es lo máximo para el negocio. Enseguida. Parecía una cosa blanca por ahí. Eso pasa. Lo bueno es que yo estaba haciendo la maestría en epidemiología y me dieron absolutamente todas las cosas que podían dar en ese momento, me dieron el maestro. Sí, soy. Entonces me las estudié todas ahí. Este año la completé con ¿cómo se llama? Plasmodio. Ah, por Dios. Horrible. Ah, bueno, qué maravilla. ¿Y cuánto tiempo tienes que tener? 2 meses. Un mes. Ah, pendiente de una fiebre, pues una recidiva por maldad. Sí, Plasmodium. estaba en eso. No soy. Dígalo. Pero todos los casos que le dan Zika poseen conjuntivitis o... No, el 60-70% de los casos desarrollaron conjuntivitis. Ah, porque mi hermano... Porque porque no era conjuntivitis como tal, era algo que se llama síndrome de ojo inyectado. El ojo estaba rojo, pues la conjuntivitis es que el ojo se pone rojo porque la conjuntiva del párpado está inflamada. No, esto era el ojo. Una sensación así como que te iban a sacar el ojo. A tu hermano no le dio. No, no le dio la conjuntivitis, pero los demás síntomas sí. Exacto, vean esto. Febrícula menos de 38,5, 1 o 2 días, luego aparece el rash. La fiebre es más corta y más baja que la cualquiera de los que tenemos ahí. Rash maculopopular, pruriginoso, inicia el segundo día, cefalocaudal, es decir, comienza desde el cuello hacia abajo. Todo, sí. Lo que pasa es que la gente nunca observa eso, excepto las madres primerizas. Las madres primerizas te pueden decir de qué manera papá queda y para acá. Esas son las mejores para ese tipo de síntomas, porque saben absolutamente cómo va. Y si son médicos, Ajá, eso. horrible. Ok, fíjense que dura de 2 a 14 días con una media de 6 días y después comienza a disminuir. A menos que el médico loco se le ocurra mandarte complejo B, te manda complejo B y los síntomas se intensifican. Conjuntivitis no purulenta, importante, porque así sabemos cuánto conjuntivitis es de origen bacteriano, como la purulenta, como esta, que es de origen bacteriano. Mira, aquí tiene, pica mucho. Ay, no. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, puede haber artralgia de pequeña duración, mialgia, cefalea, dolor retroocular, artritis, vértigo, vómito. Por ejemplo, una cosa característica de esto es justamente que hay vértigo. El vértigo no es común en ninguna de las otras patologías. En cambio, en Zika había vértigo y eso involucra que hay inflamación de los pares craneales. Pero el ruido pataco, tú estás rascando así horrible mientras te duele todo y se te olvida todo, que te duele lo demás. Ya vemos. Marcó mi vida. Chacho. El dengue eso me lo- Aquí está la comparación. Entonces tenemos Zika. Vean que menor dolor, edema de extremidades puede ser superior, exantema maculopapular, vean que está anotado en rojo, porque es mucho mayor. Conjuntivitis, más característico. Linfadenopatías es menos característico. Vean que lo fundamental, lo que está marcado en rojo. Oh, la experiencia lo dice. Poco frecuente estas complicaciones, pero hay que considerar el síndrome de Guillain-Barré, puede haber meningitis, meningoencefalitis, mielitis, microcefalia en caso de embarazo. Hasta el momento no se reportaron casos de mortalidad, aunque a la gente le provocaba morirse cuando tenía complicaciones. Sintomático del tratamiento, acetaminofén para librafía, antihistamínicos. Aquí empezaron a utilizar antihistamínicos para esto. Profe, yo le iba a preguntar, en la aparición de ese síntoma, o sea, ¿había que tomar algún antialérgico? Lo que pasa es que hasta que apareció Zika, no se les había ocurrido que podían utilizar cetiricina. Cuando mandaron a cetiricina, listo, se acabó el problema. Sí, No se les había ocurrido. Siendo los primeros casos, no sé. No, porque ¿cómo tú vas a mandar antialérgico para una fiesta? Nadie le ocurrió esa brillante idea.
vigilancia epidemiológica de la Guillain-Barré y por supuesto, ¿saben qué? O sea, yo te vieron rubiola, ¿verdad? No, rubiola. Cuando vean rubiola van a ver que rubiola tiene indicación, si la mujer está embarazada y se infecta con rubiola, hay indicación de aborto terapéutico porque provoca malformaciones congénitas en el 99.9% de los casos. Se pensó que como Zika atraviesa membrana placentaria y puede provocar microcefalia y otras alteraciones neurológicas, podía darse la señal de que había que hacer aborto, pero resulta que no, porque la mayoría de las mujeres embarazadas con la Zika los sujeta, sus niños no tienen ninguna alteración neurológica, por lo tanto no se considera una razón para aborto terapéutico, aunque al principio las mujeres estaban vueltas locas y querían provocar abortos porque se iban a hacer sin cabeza. Entonces lo que hay que hacer es estudio ecosonográfico cada 15 días, una cosa así, porque las mujeres andan locas. Fíjense, esto fue un trabajo que nosotros hicimos con mis pacientes, diagnóstico asociado a arbovirosis. Entonces hicimos un diagnóstico de Zika, chikungunya y dengue en diferentes pacientes. Entonces encontramos, nosotros publicamos Zika, chikungunya 14%, chikungunya y dengue tanto, la chikungunya y Zika IgG, es decir, que será residual en 12%, Zika y dengue 10%, y los tres, hay que tener mucha pava para eso, 3%. ¿Cómo prevenimos las infecciones? Obviamente el control vectorial es muy importante, es decir, si nosotros prevenimos atendiendo el propósito con fumigaciones apropiadas a las horas de vida, la eliminación de los reservorios, es decir, los criaderos caseros y extra domiciliarios, que son los que están en las afueras, mejoramos. Claro, el huequero que hay en la ciudad no ayuda mucho, no ayuda para nada, para que este tipo de cosas, ni las lagunas que se forman. Por ejemplo, ¿dónde se encontró que la frecuencia era mayor de estos casos? Toda la gente que vive a las orillas del río, sean urbanizaciones bellas y poderosas, sean ranchos, todos están expuestos a lo mismo. Entonces es importante esa conservación, la rotación del agua y este tipo de cosas. Y, ¿qué más aquí? Bueno, la aplicación de insecticidas y todo eso. Yo tengo mucha hambre. Les prometo que les puedo grabar la clase de coronavirus. Yo se las mandé ya, pero